Buenos días, hermanos. De verdad que es un privilegio y gracias al pastor por sus palabras de introducción y por orar por este siervo inútil. También estoy muy agradecido por los hermanos del Ministerio de Adoración por llevar nuestras almas y nuestro espíritu al trono de gracia. En este momento, antes de exponer la palabra, quiero saber si alguno de ustedes necesita una Biblia, ya que alguien más arriba, acá adelante. Visto que la autoridad de lo que vamos a exponer es la palabra de Dios, no el pensamiento de este inútil siervo, es prudente que vayamos a través de la Escritura y veamos justamente el texto. En adición a la oración que el pastor Pedro acaba de hacer por mí, yo quiero pedirle a ustedes también que me acompañen una vez más en oración para que nuestro Señor sea quien conduzca este tiempo en este momento. Por favor, cierren sus ojos, abran sus corazones y acompáñenme en oración. Padre, venimos una vez más en oración a tu presencia. Gracias, mi Dios, por darnos el privilegio de abrir tu palabra y poder exponerla libre y públicamente frente ante esta congregación. Gracias, Señor, por este gran privilegio. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que tú has traído hoy acá. Y gracias, Padre, por aquellos amigos que tú has traído también. No es coincidencia. Tú eres, Señor, quien mueve los corazones, quien abre los caminos, quien bloquea nuestras agendas y quien nos coloca, Señor, a tus pies. Gracias por ello. Y oramos desde ya, Señor, por todas aquellas personas, Señor, no solamente que están en este templo, sino alrededor del mundo, que tú has ordenado para salvación. Que ellos también, Señor, reciban la administración especial de tu palabra. Permite, Padre, que nos enfoquemos ahora 100% en la Escritura. Que seas tú, Padre mío, quien hable a nuestros corazones, quien nos motive, Señor, quien nos guíe, quien nos amoneste, quien nos enseñe, Padre, la verdad de tu palabra, tu voluntad, Señor. Gracias por todo eso. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Era una hermosa mañana de un domingo 13 de febrero del año 2011, aproximadamente unos 13 años atrás. Una pareja de esposos fue invitada a una hermosa iglesia. Ellos evidentemente no eran creyentes. Lo que sucedió días antes era que un grupo de hermanas de esa congregación habían invitado a esa joven mujer y con lujo de detalles le explicaron el plan de salvación. Desmenuzaron, por así decirlo, el evangelio de Cristo. Y al final de ese desayuno, una de las hermanas que estaba presente hizo la siguiente pregunta: si tú mueres hoy, ¿dónde irá tu alma? Esa punzante pregunta caló en el corazón de aquella joven mujer. Todos sus sentimientos y sus sentidos fueron volcados a ese momento. Llegada la noche, ella con mucho ánimo le cuenta a su esposo con lujo de detalles lo ocurrido y dijo: me invitaron a la iglesia y yo quiero que tú me acompañes. El marido, como evidentemente una persona que cumple las órdenes de su esposa, dijo: sí, claro, vamos. Llega el domingo en la mañana, un domingo normal justamente como este.
Y al parquear el vehículo, el esposo sintió en sus pies un gran dolor. Sintió vergüenza. Por alguna razón, él sintió que el mundo se le estaba derrumbando. Al caminar desde el vehículo hacia la puerta principal, sentía cómo cada paso de él se aferraba al piso. No quería caminar. Y en muchas ocasiones pensó incluso devolverse. Pero la voz y las manos amables de su esposa lo empujaron hacia la puerta. Cuando llegó al templo, sus ojos se fijaron en una inscripción antigua que estaba en la pared. Un texto de más de 2000 años estaba colocado en la parte superior de la puerta. Aquella inscripción decía lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En ese preciso momento, el alma de aquella persona fue compungida. Su orgullo fue desvanecido. Su temor fue justamente quebrantado. Y él sentía cómo Dios mismo le hablaba, diciendo: entra con confianza, yo te he traído a mi casa. Durante el servicio de aquella mañana, todo estaba ocurriendo normal. Pero de una manera particular, el predicador de aquella mañana estaba enseñando cómo Cristo había muerto en una cruz por causa del pecado de aquel hombre, cómo su sangre fue derramada. Y a medida que este predicador enseñaba la palabra, lágrimas brotaron de los ojos de este hombre. Su orgullo fue completamente quebrantado. Y solo se preguntaba: ¿cómo un Dios tan puro y perfecto pudo entregar a su Hijo en una cruz por mí, pecador? Al final de aquel servicio, ambos, tanto el esposo como la esposa, recibieron a Cristo en su corazón. Desde ese momento, su mundo fue completamente cambiado. Su vida fue trastocada. Sus prioridades justamente fueron establecidas en el lugar correcto. Cristo empezó a morar en la vida de ellos. Y a partir de aquel tiempo, casi 30 años atrás, 13 años atrás, ellos han ido caminando en santificación progresiva. No son del todo justos, no están libres de la mancha del pecado, pero cada día que pasa, ellos van caminando con el Señor de la mano. Lo que ocurrió con esta pareja es lo mismo que ha ocurrido con muchos de nosotros a través de los años y a través de la iglesia por los siglos que han pasado. 2000 años de historia tenemos, y 2000 años de testimonio como este justamente están inscritos en los libros. Muchos cuentan de cómo vinieron a los pies del Señor, algunos de una manera normal, otros a través de procesos dolorosos. Pero el Señor a cada uno de ellos los ha traído justamente a sus pies. Y es que cuando el evangelio de salvación es predicado, el Señor transforma la vida de las personas, convirtiendo personas comunes y corrientes como tú y como yo en instrumentos perfectos en las manos del Señor. Y es básicamente, mis amados, esto es lo que enseña Romanos capítulo 1, versículo 16. Quiero por favor que vayan a sus Biblias, quiero que abran la inerrante, toda suficiente, infalible e inmutable palabra de Dios en la epístola a los Romanos, y quiero que vayan directamente al capítulo 1. Romanos capítulo 1, y vamos a estar hoy considerando el versículo 16. Y justamente por lo que Romanos enseña, he titulado el mensaje de esta mañana: el Evangelio de Dios, poder
que transforma vidas. Y eso es de nuevo lo que veo aquí en este texto antiguo, el mismo texto que aquella persona que le acabo de comentar vio hace 13 años atrás. Quiero iniciar leyendo el texto y a medida que voy recorriendo este pasaje y otros textos más, quiero que pongas en tu corazón y en tu vista cómo el Evangelio de Dios trae salvación a las almas pecadoras. Y el texto dice lo siguiente. Pablo, hablando a la iglesia de los romanos, dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muchos consideran que la epístola de los romanos es el libro más importante jamás escrito en toda la historia de la humanidad. Y justamente los versículos 16 y 17 es el centro del libro de los Romanos. Es la tesis principal de Pablo. Y de hecho lo que vemos en el resto del libro es justamente cómo Pablo amplía los argumentos que vemos aquí en los versículos 16 y 17. El planteamiento básico del apóstol es este: que por medio del Evangelio de Cristo y a través de nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que escuchan la palabra y creen en Jesús son salvos para vida eterna. No importa su circunstancia, no importa su posición económica, no importa su lengua, no importa el pueblo de donde venga, no importa la raza, no importa la nación. Todos, absolutamente todos aquellos que creen en el Evangelio de Cristo son salvos para vida eterna. Ahora, permíteme, antes de iniciar a desarrollar el texto, quiero presentarte el pasaje en su contexto. Corría la segunda mitad del siglo I y encontramos al apóstol Pablo justamente en Corinto, preparándose para su tercer viaje misionero. Por lo tanto, muchos autores sitúan este texto, este libro, entre los años 54 y 59 después de Cristo. Y aquí Pablo es un creyente maduro, es un ministro que tiene aproximadamente 25 años en el servicio del Señor. Y su ministerio ha sido probado a través de la sangre, el sudor, las lágrimas, las críticas y las exhortaciones a otras personas. Pablo fundó muchas iglesias y amonestó a otros hermanos de otras iglesias, como es lo que pasa aquí también en el libro de los Romanos. Él ha sido un misionero consumado. Sus pensamientos están completamente claros y él tiene algo en mente: predicar a Cristo a toda criatura. No importa quién sea, predicar a Cristo a toda criatura. Y este, reitero, es el corazón justamente de la Escritura. Pablo enseña justamente que él ha sido llamado por Dios, que él ha sido un apóstol de Dios, un enviado, una persona elegida directamente por él. Y tiene como ministerio principal enseñar a judíos y a griegos, a reyes y personas comunes, la gracia salvadora del Señor. En Romanos capítulo 1, versículo 8, él dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros. Una iglesia en la cual él nunca había estado, no lo había conocido, aunque sí conocía a algunos hermanos que pertenecían a esta iglesia. Y él dice: ¿por qué da gracias? Porque vuestra fe, la fe de aquella iglesia, se ha divulgado por todo el mundo. Aquella iglesia, aquel pueblo de Dios, también tenía un aspecto misionero. Enseñaba la palabra a todos aquellos en los cuales ellos tenían la oportunidad. Y sigue diciendo él en el capítulo 1, versículo 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En el versículo 14, Pablo dice lo siguiente: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, decía él, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Con lujo de detalles,
Pablo explica el proyecto de salvación que tiene el Señor para con los seres humanos. Y es exactamente, mis hermanos, el objetivo mío de esta mañana. Presentarte cuál es el plan de salvación que tiene nuestro soberano Dios para con cada uno de aquellos que aún no conocen el Evangelio. Pablo inicia el versículo 16 de una forma extraordinaria. No hay manera humana para poder entender correctamente por qué Pablo enseña lo que enseña. Y él inicia el texto con lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? ¿Qué circunstancias ocurrían en aquellos tiempos por los cuales él de manera categórica dice, ¿saben qué? No me avergüenzo del Evangelio. Antes de considerar las circunstancias históricas, quiero darte un resumen de lo que es el Evangelio. Podemos durar horas aquí tratando de dar una definición concreta. Ahora, más que mis palabras, quiero enseñarte lo que el texto nos enseña, lo que justamente la Escritura nos enseña. Y aquí Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, Pablo escribe: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí viene la síntesis de lo que es el Evangelio. Si quieres 3 palabras justamente para llevarte, para poder entender lo que es el Evangelio, 1 Corintios capítulo 15 lo dice de manera directa. Primer punto del Evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Muerte. Segundo punto: y que fue sepultado. Tercer punto: y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muerte, sepultura, resurrección. Aquí está el corazón del Evangelio. Aquí está una síntesis de lo que es el Evangelio. La palabra evangelio aparece 12 veces en la epístola a los Romanos. En Romanos capítulo 1, versículo 1 dice Pablo, porque él había sido apartado para el evangelio de Dios. En el versículo 9 dice el apóstol que él sirve a Dios por medio de la predicación del evangelio de su Hijo. En el capítulo 1, versículo 16, el apóstol dice que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación. En el versículo 17 la Escritura indica que por medio del evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y muchas otras ocasiones más. Justamente Romanos enseña lo que es el Evangelio. La palabra que la Escritura traduce en español como Evangelio, básicamente tanto en griego como en hebreo quiere decir nuevas noticias, buenas nuevas. Y mis amados amigos, el Evangelio justamente es buenas noticias porque establece la oferta de salvación de un Dios poderoso, justo y bueno, y se la oferta a pecadores como tú y como yo. El Evangelio es buenas noticias porque reemplaza la mala noticia que apuntaba directamente a tu cabeza. Amigo mío, había una acusación contra ti y todavía hoy le existe. Dios está apuntando directamente a tus ojos y dice, hay una mala noticia que está colocada en contra de ti. ¿Cuál es aquella acusación? ¿Cuál es aquella mala noticia, amado amigo? Que tú y yo somos pecadores. Y como pago de la transgresión que hemos hecho, justamente tu destino es el castigo eterno, condenación eterna. Mira cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, en pocas palabras, a todo el mundo, de que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos
Y esta declaración todos nos incluye a todos. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, es decir, lo hemos estropeado todo. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa acusación pesa sobre todos nosotros y sobre el mundo completo. Esa es justamente la mala noticia que pesa sobre todos aquellos que aún no han conocido a Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 23, Pablo indica que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, mis amigos, esta acusación no es nueva. No es la primera vez que Dios establece en un texto esta acusación. 700 años antes del tiempo de Pablo, ya el Señor había hablado por medio del profeta Isaías una acusación similar contra el pueblo de Israel. Isaías capítulo 1, versículo 2 dice: Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. No sé quizás lo que está pasando por tu mente en este momento, pero para mí esta es una acusación muy grave. El Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, el único Dios que existe, está estableciendo una acusación fundamental contra toda la raza humana. Y evidentemente, si hay una acusación, alguien debe de pagar. Si alguien tiene una deuda, alguien tiene que pagarla. ¿Sabes quién tiene que pagar esa deuda por el pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23 lo dice. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y el texto no se está refiriendo, querido amigo, a una muerte física, porque eventualmente, si el Señor no viene antes y nos lleva, todos vamos a morir. Pero el texto no se está refiriendo a una muerte física, se refiere a una muerte espiritual, eterna, apartado del Señor para siempre. Quiero que entiendas lo siguiente. Y nadie tiene una participación justamente exenta en este dilema. Toda la humanidad, todas las personas rinden sus rodillas a un Dios. O al Dios verdadero o a un Dios falso. Si andas en pecado, estás justamente sirviendo tus servicios al Dios falso. Y ese Dios mentiroso te va a pagar el salario por tú servirle a Él. ¿Cuál es ese salario que tú vas a tener que pagar? ¿Cuál es ese sueldo el cual tú vas a tener que pagar de manera directa? Amigo mío, tu vida completa de manera eterna en perdición. Ese es el pago del salario. Eso es justamente lo que tú vas a tener que pagarle a ese Dios mentiroso por tu servirle. O estás con Dios, con el Dios verdadero, o estás con un falso Dios. Ponle el nombre que tú quieras. O estás con Cristo, o estás sin Cristo. O estás con Él, o estás en condenación eterna. Por lo tanto, mis amados amigos, esta realidad es completamente triste y es pesada. Hay una acusación nuevamente que pesa sobre tu cabeza. Pero precisamente por esta causa tan agravante es que el Evangelio es buenas noticias. Pero dirás, ¿cómo es posible que si tú me estás acusando, tú indiques que el Evangelio es buenas noticias? Bueno, justamente porque ese Dios justo y santo, ese Dios perfecto, se hizo hombre y tomó tu lugar y murió por ti en la cruz. Él recibió sobre él todo el peso de la ira de Dios por amor. Dios cargó sobre él tu pecado y mi pecado. Y sobre esas circunstancias, tú y yo
podemos ser libres del pecado. Mira cómo lo dice Isaías capítulo 53, versículo 4. Dice, ciertamente llevó él, Cristo, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y por abatido. Mas él, herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Versículo 10 de Isaías. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y tú puedes formar parte de ese linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Verá él fruto de su aflicción en su alma y quedará satisfecho. Una obra completa de salvación en cada uno que reciban por fe el evangelio de Cristo. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y esto, querido amigo, es muy buena noticia. Cristo establece el plan de salvación. El Señor te pone justamente ahí. Ahora tú tienes que tomar la salvación ofertada por Dios. Amigo mío, el evangelio de Dios es buenas noticias porque solo en Cristo hay salvación. Y es el único, justamente el único medio, la única vía que ha establecido Dios para reconciliar a las almas pecadoras como tú y como yo en arrepentimiento genuino y tener amistad contra Él. Permíteme ponértelo de esta forma. La raza humana por siglos ha estado ofendiendo a Dios. Lo ha estado insultando y está haciendo todo lo posible justamente para correr de su voluntad. Pero Dios, conociendo que tú y yo somos incapaces para acercarnos a Él, Él establece justamente la oferta. Él es que llama a las personas que vengan a sus pies. Aquel Dios justo, que solamente con su pensamiento puede borrar de la faz humana, de la faz de la tierra, a toda la raza humana, Él le plugo llamar a personas para salvación. Mira como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 20. Porque agradó al Padre que por medio de Él, y esto es Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mediante la muerte de Cristo. Y nosotros también, que erais en otro tiempo enemigos y extraños en vuestras mentes, y eso incluye a cada uno de los que estamos aquí, en un momento de nuestras vidas éramos enemigos de Dios también, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Eso es lo que ha hecho Dios por medio de Cristo. Estableció el plan de salvación y estableció el medio de la salvación. ¿Cuál? La obra perfecta de su Hijo en una cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 8, 12, el texto sigue diciendo que el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Como has podido notar, el evangelio de Dios es una buena noticia, porque Dios establece justamente la oferta de salvación para las personas. Pero esta oferta es única. Este medio de salvación es único, porque no existe otro medio, no existe otra vía para poder venir al Padre. Solo Cristo es la vía elegida por Dios. Dice el texto, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Amigo mío, permíteme ser completamente sensible en este punto. Te advierto que mis palabras no quieren ofenderte, no es mi sentido. Tampoco quiero debatir contigo intelectualmente este punto. Mi objetivo básico es solamente abrir la Escritura y enseñarte lo que el texto indica. Cuando la Biblia dice que eres la única vía, el único medio de llegar al Padre, automáticamente de plano elimina todas otras posibilidades. De manera directa, tu salvación no está en María, eso es idolatría. No está en la Virgen de la Altagracia o la Virgen de las Mercedes o el nombre que querramos ponerle, eso es idolatría. No está en una iglesia, eso es idolatría. Tampoco está en el supuesto representante de Dios en la tierra, que le llaman Papa, eso es idolatría. No está en los ángeles, idolatría. No está en los apóstoles ni en los profetas, idolatría. No está en los hombres, idolatría. Solo está en Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente: porque en ningún otro hay salvación, reitero, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Por lo tanto es que Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. La palabra que la Biblia traduce como vergüenza justamente es una sensación dolorosa de deshonra. Es una confusión, es una humillación, es un descrédito, es una degradación, es una ofensa para aquellos que han colocado su fe en una persona que al final de cuentas le ha defraudado. Quizás alguno de ustedes ha sentido vergüenza en algún momento de su vida. ¿Y qué ha producido esa vergüenza? Quizás tuviste tu confianza en algo o en alguien que al final del día te desilusionó. Pero justamente por esto, Pablo no se avergüenza del evangelio. Porque él sabe perfectamente en quién ha creído. Y Dios y Cristo no lo ha defraudado. Por lo tanto, Pablo justamente siente confianza y deja atrás toda su vida pasada. No importan sus títulos, sus conocimientos, no importa el prestigio social que él tenía. La Escritura dice que lo toma todo como basura. Y no voy a traducir al español lo que ese concepto basura quiere decir. Pero la posición de no avergonzarse del evangelio no solamente era de Pablo, no era únicamente de él. Todas aquellas personas que han conocido a Cristo justamente no se avergüenzan del evangelio. Por ejemplo, en el siglo I los apóstoles no se avergonzaron de Cristo. Me voy a basar en la tradición. En este momento, Pedro, Andrés y Felipe, apóstoles de Cristo, murieron crucificados por predicar a Cristo. Jacobo murió fruto de golpes que recibió por predicar a Cristo. Juan murió aproximadamente de 100 años, encarcelado, humillado, vejado, separado. ¿Por qué? Por predicar a Cristo. Bartolomé le fue quitada la piel viva y posteriormente luego fue crucificado. ¿El pecado que cometió? Predicar a Cristo. Tomás y Mateo murieron cuando sus cuerpos fueron traspasados por lanzas por predicar a Cristo. Jacobo y Lebeo murieron a puño de espada por predicar a Cristo. Simón murió aserrado, partido por predicar a Cristo. El apóstol Pablo murió decapitado por predicar a Cristo. ¿Se avergonzaron ellos del evangelio? Ellos prefirieron pagar con su sangre el honor por su Señor. Ninguno de ellos volvió atrás. Cuando ellos conocen a Cristo, lo mismo que tú y yo, no podemos volver atrás. No nos podemos avergonzar de Cristo. Por lo tanto, tenemos que enseñar a otros el evangelio de salvación. Por lo tanto, mi amigo, sobre todo hermano en Cristo, no te avergüences de Cristo. Quizás alguno de ustedes diría: bueno, yo nunca en mi vida me he avergonzado de Cristo. Justamente el doctor Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente, y cito: si nunca te has avergonzado del evangelio, no es porque seas un cristiano excepcional, sino que tu comprensión del mensaje cristiano
nunca ha sido claro. Lo que Jones dice justamente aquí es que al final del día, cada uno de nosotros en alguna circunstancia se ha avergonzado del Evangelio. Permíteme hacerte una pregunta y quiero que respondas en tu interior. ¿En alguna ocasión de tu vida el Señor te ha colocado en una posición en la cual tú puedes predicar a Cristo y no lo has hecho? ¿En algún momento de tu vida tú has estado en algún restaurante y antes de comer tú has orado de manera tranquila? Si no lo has hecho, entonces estás avergonzado del Evangelio. Le confieso que hace unos años atrás justamente yo estaba en un restaurante y cuando me servían la comida, yo oré en mi mente 3 segundos y empecé a comer. En la misericordia del Señor, alcé mi vista y vi otra persona en otra mesa. Y él estaba con los ojos cerrados orando. Eso fue destrozador para mí. En ese momento yo vi otra persona orando al Señor, pero yo me había avergonzado. Dejé de comer y comencé a orar también. Pedí perdón al Señor por haber justamente avergonzado de Él. Oré y luego continué almorzando. Ahora, a través de los siglos, este mundo pecador ha estado en contra del cristianismo. A través de las edades, muchas personas se han avergonzado del Evangelio porque posiblemente no conocen el Evangelio a detalle. Por ejemplo, para los judíos, justamente con la implicación que tiene el cristianismo, para los judíos justamente la muerte en un madero era algo completamente horroroso. En el Antiguo Testamento se revela que el castigo sobre un madero, una persona que estaba colocada sobre un madero, era exclusivamente para personas criminales, aquellos que habían cometido crímenes horrorizantes. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 dice lo siguiente: si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgaran sobre un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás al otro día. El predicador inglés John Stott, hablando sobre esta escena, dice lo siguiente: posiblemente los judíos, para ellos no había diferencia entre un árbol y una cruz. Por lo tanto, no veían una diferencia entre un ahorcamiento y una crucifixión. De ahí que justamente el concepto de Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, es una sentencia pesada para los judíos y para aquel que está en una cruz. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Maldito por Dios es el colgado. Y justamente con ese concepto que ellos tenían, para un judío era inaceptable y es inaceptable la idea de que el Mesías prometido por Dios muriera en una cruz como un criminal. Ese es el concepto ideológico que ellos tienen en su mente. No pueden concebir que el Salvador del mundo haya muerto en una cruz. Es justamente la piedra de tropiezo que los judíos tienen. Y ahí que Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 dice que el evangelio de la cruz es una piedra de tropiezo para los judíos. No quieren saber de Cristo por la cruz. Pero los judíos no eran los únicos y no son los únicos que odian la cruz. Para los romanos, para los griegos, para los gentiles, la cruz es una estupidez, es una burla. Ya que Pablo justamente dice que para los gentiles también es locura. Y la palabra que se traduce como locura es una payasada. Para ellos la cruz es un absurdo, es una tontería. ¿Por qué? Porque justamente para los romanos también era impensable que el Salvador del mundo, para ellos, pudiese ser una persona que haya muerto en una cruz colgado. ¿Por qué? Porque la cruz estaba reservada exclusivamente para los asesinos o para aquellas personas que se habían rebelado justamente contra el gobierno romano o para aquellos ladrones que con violencia habían cometido sus fechorías. Por lo tanto, mis amados, la cruz
quería ser desechada completamente del vocabulario romano. Mira cómo lo dice Marcos Tulio Cicerón, un filósofo de aquellos años que murió justamente 10 años luego de la muerte de Cristo. Dice él, y cito: la palabra de la cruz no debería figurar en el léxico del ciudadano romano. Más aún, debería ser desterrada de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. Es indigno para un ciudadano romano y de un hombre libre no solo soportar los procesos propios de la crucifixión, sino también verse expuestos a ella. La expectativa incluso a la sola mención del hecho es un absurdo. Y sigue diciendo Cicerón: la muerte de cruz es un castigo sumamente cruel y vergonzante. Atar a un ciudadano romano es un crimen. Flagelarlo es una abominación. Matarlo es casi un acto de asesinamiento. O asesinato, diría yo. Sigue diciendo él: crucificarlo es, ¿qué diré?, se pregunta. No hay una palabra adecuada para describir una acción tan horrible. Fin de la cita. Esto era lo que estaba en el pensamiento de estas personas de aquellos días. Por lo tanto, mis amados, cuando tú estás leyendo el Nuevo Testamento, no te debes de extrañar cómo las personas miraban a la cruz y cómo la desechaban. Por ejemplo, cuando tú lees el libro de Hechos, capítulo 17, dice que cuando ellos escucharon la resurrección de los muertos, y esto es Pablo aquí justamente predicando, unos se burlaban de lo que Pablo decía. Y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pocas palabras, no querían escuchar justamente este punto. Pero el desecho de la cruz de Cristo no estaba circunscrito exclusivamente al siglo I. En el siglo II muchas personas también tenían fobia y odio y rencor a la cruz. Por ejemplo, en el año 170 después de Cristo, una obra llamada La Palabra Verdadera de Celso, un filósofo, decía lo siguiente, y cito: que ninguna persona culta se acerque, nadie que sea sabio y sensato, porque nosotros consideramos maligna todas estas cosas. Hablando del cristianismo. Y decía él: pero si una persona es ignorante, si a alguno le falta juicio y cultura, si hay algún necio o tonto, caiga el tal deprisa en el evangelio, decía él. Acerca de los cristianos, podemos decir, por lo que vemos en sus propias casas, que son tejedores, son remendones, son curtidores, la clase de personas más vulgares e incultas. Por lo tanto, muchas personas se avergonzaban del evangelio por la manera en que la sociedad veía el evangelio. Y créanme, mis amigos, que hoy en día no ha cambiado mucho. Hace unos 13 años atrás, justamente el esposo del cual le comenté al inicio, estaba hablando con una amiga en la oficina. Y en un momento de tertulia en el cual las personas a veces toman unos minutos de descanso, este hombre de manera enérgica estaba mostrando a sus compañeros que él había conocido a Cristo, que era una nueva criatura. Esta persona tenía la particularidad de que le gustaba mucho leer, estudiaba mucho, leía mucho el derecho, leía finanzas y normalmente es lo que tú y yo podemos llamar un ratón de biblioteca. Cuando este caballero dijo que había conocido a Cristo, su compañera que estaba al lado dijo: yo no puedo creer lo que he escuchado. Yo no puedo creer que tú, una persona tan inteligente, que estudia tanto, que lee tanto, crea en esa tontería. Yo solo pido que cuando se te pase tu crisis, tú vuelvas a tus cabales. Ante esta declaración tan sutil, tan dura al corazón de esta persona, él solamente dijo lo siguiente, y cito sus palabras: espero en Dios que Él nunca permita que yo me aparte de sus caminos. Lo peor que me puede ocurrir es que Él me dé las espaldas. Fin de la cita. Aquel hombre que había caminado a través de esta puerta en IBC 13 años atrás,
con temor, con rodillas temblorosas, avergonzado del evangelio. Luego estaba dando testimonio en su oficina frente a una atea de que él era creyente. No estaba avergonzado del evangelio. No tenía temor de lo que podía venir sobre él justamente por profesar a Cristo. Y las personas no solamente se avergüenzan del evangelio por un carácter intelectual, como quizás algunas personas dicen, que los creyentes somos cuadrados, que no leemos, que no conocemos nada, sino que justamente en el siglo I muchas personas también se avergonzaban de aquellas personas que habían sido encarceladas por el evangelio de Cristo. Mira cómo lo dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 7 al 8, cuando él le habla a su amado hijo Timoteo. Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, querido hijo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Posible que por las circunstancias en las cuales tú estás pasando, tú sientas temor del evangelio y tú sientas vergüenza del evangelio. Si esta es tu situación, querido amigo, sobre todo hermano y hermana en Cristo, permíteme simplemente recordarte las palabras que nuestro Salvador dijo justamente a sus discípulos elegidos. Marcos capítulo 8, versículo 38. Dice lo siguiente. Cristo hablando: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Estás avergonzando del evangelio? Estas palabras son para ti, querido hermano. ¿Sientes temor justamente? Estas palabras son para ti. Muchos de nosotros podemos tener problemas, podemos tener conflictos. Y si vamos justamente a aquellos expertos en la conducta social, puede que nuestra situación por algún momento mejore. Pero si no se ataca la raíz del problema, el problema nunca se irá. Como dice un adagio vulgar, por así decirlo, la fiebre no está en las sábanas, está en el paciente. Si tú no atacas el corazón del problema, el problema continuará ahí y eventualmente volverá a surgir. Por ejemplo, si estamos hablando del asesinato, lo cual evidentemente es un crimen atroz contra cualquier persona. El asesinato no es más que la conclusión de una serie de procesos que ya han ocurrido en la mente y en el corazón de un individuo. Por lo tanto, cuando Cristo habla de este punto, Él va directamente a la raíz del corazón, la ira. Y Él dice de manera directa en Marcos capítulo 5, versículo 21, solamente para darte una ilustración: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. La conclusión del proceso. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio o insensato a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo o idiota a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Cristo va directamente a la raíz del corazón, al problema del ser humano. No se limita exclusivamente a las conclusiones o a los resultados, sino al problema. No es una situación punitiva, es una situación preventiva. Es evitar llegar ahí para luego tener las consecuencias. Pero ¿por qué la Escritura es tan fuerte y tiene tanto poder en cambiar a las personas? ¿O es que acaso es solamente un libro con tinta y papel? Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos da la luz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amigo hermano, cuando tú te expones a la palabra de Dios, cuando tú estudias la Escritura, Dios está hablando a tu espíritu por medio de la palabra, y Él trabaja en tu vida.
No es un texto antiguo lleno de polvo, páginas, tintas, conceptos filosóficos y morales olvidados. Es viva y eficaz. Lutero decía, la Biblia me cae atrás, tiene pie, me persigue. Y es real. Cuando tú abres la Escritura trabaja en tu vida también. Muchas personas creen que algunos pecados, ciertos pecados, no tienen remedio. Pero tener ese tipo de conclusiones es justamente ignorar el poder del Evangelio. No importa el pecado que fuere. No importa la situación, querido amigo, por la cual tú estás pasando. No importa el problema que tengas. Si es una situación de pecado, evidentemente la palabra tiene poder transformador. 1 Corintios capítulo 6, justamente, versículo 9, habla lo siguiente. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y es una pregunta bastante fuerte. ¿Los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, hablando de la homosexualidad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quiere decir que esta iglesia era pura. Ninguno de estos hermanos justamente había pasado por esta situación. Ninguno de ellos pudo haber sido transformado de sus pecados. Mira lo que dice el versículo 11. Y estos erais algunos de vosotros. Dentro de esta iglesia de Corintios habían ex homosexuales, habían ex adúlteros, habían ex idólatras, habían ex fornicarios, habían ex afeminados, habían ex ladrones, habían ex avaros, ex borrachos. Solo Cristo y su evangelio tiene poder transformador. Él no lidia con las consecuencias exclusivamente. Él lidia con el problema y el corazón de las personas. Y eso transforma el individuo. Y en muchas ocasiones el evangelio trabaja de una forma tal que tú no te das cuenta. Ilustrando este concepto, Teodeto del siglo V dice lo siguiente, hablando del evangelio, y lo asimila era un pimiento. Las mujeres conocen mucho esto. Un ají picante, bastante picante. Dice él, por fuera el pimiento parece estar frío, pero la persona que lo tritura entre sus dientes experimentará una sensación de fuego ardiente. De la misma manera, el evangelio puede parecer al principio una teoría o filosofía, pero si entra en tu vida descubrirás que está lleno de un poder transformador. Fin de la cita. Dios puede trabajar de manera silenciosa en el corazón de una persona. Por lo tanto, Pablo, conociendo el evangelio, él dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Permíteme ir directamente a este punto. Algunos autores entienden que cuando Dios habla de la salvación, está enseñando a las personas que deben ser salvas de Dios mismo. La ira de Dios está sobre aquella persona que no se ha convertido. Por lo tanto, Él da el plan y la oferta para salvar a este pecador de Dios mismo. La Biblia establece muchos juicios. A través de sus páginas verás muchos juicios. Pero básicamente hay dos juicios. Hay un juicio presente en este momento. Lo que tú estás viendo en el mundo, el pecado rampante, el problema, la descomposición social, no es más que parte del juicio presente de Dios sobre un mundo corrupto. Mira cómo lo dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice que Dios derrama su ira, está derramando su ira desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, y aquí está el problema, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Creían que lo sabían todo los seres humanos. Se creían justamente las personas más inteligentes del mundo. Justamente Dios permitió que ellos continuaran esta situación. Versículo 22 dice lo siguiente: profesaron ser sabios, se hicieron necios. Y ese es el concepto que Dios le da a la sabiduría humana. Aquellos grandes intelectuales es necedad. Esa es la sentencia que el Señor da justamente acá. Versículo 24, por lo cual Dios los entregó. Y aquí está el punto clave. Producto de la necedad del ser humano, producto de su pecado y su corazón no convertido, Dios simplemente los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Por lo cual, o por igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, recibiendo en sí la retribución de su extravío. Homosexualidad. Lo que vemos en el mundo no es más que parte de la ira de Dios presente sobre las almas pecadoras. Pero en el futuro también habrá un juicio. En el futuro también las personas, las almas no convertidas pasarán por un juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y solamente me voy a limitar a leer el texto. Estamos aquí hablando de la escena del gran juicio del trono blanco. Dice el texto: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, poderosos, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ello, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo que Apocalipsis 20 está enseñando es un juicio escatológico al final de los tiempos. Amigo, en ese juicio habrán acusados, mas no abogados. Habrá una querella, pero no habrá una defensa. Serán presentadas evidencias, pero nadie podrá tener excusa. Habrá un veredicto, habrá una sentencia, pero tú no la podrás apelar. No te podrás salvar del juicio de Dios en aquel día. ¿Quiénes serán aquellos que estén en aquel juicio? Bueno, aquellos que amaron más su pecado, aquellos que despreciaron la sangre de Cristo y la obra salvífica de Él, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, son aquellos que hoy rechazan el evangelio de Cristo. Todas aquellas almas escucharán audiblemente una sentencia definitiva: echadlo al lago de fuego. Irán a condenación eterna y pasarán por toda la eternidad apartados de Dios, recibiendo el justo castigo de sus obras. Rechazar a Cristo. Por más gráfica y fuerte que sean estas palabras, por más inhumanas que tú creas que son, toma en consideración lo siguiente: Dios no envía a nadie al infierno. Las personas van por sus propios pies a condenación eterna. ¿Por qué? Porque desechan justamente la verdad de Dios. Por lo tanto, con toda esta consideración, es de concluir que Pablo no se avergüenza del evangelio, porque Pablo sabe en quién ha creído. Y yo espero que tú también, mi querido y amado hermano, no te avergüences del evangelio de Cristo. Si sabes en quién ha creído, no te avergüences del evangelio. Si amas a tu Salvador, no te avergüences del evangelio. Quiero llamar en estos breves
segundos. Quiero hablar directamente al corazón de la Iglesia Bautista Cristiana. A tú, mi querido hermano y hermana que me escuches. Creo que para ninguno de nosotros es un secreto que quien convierte las almas es el Señor. Tú y yo no tenemos poder para convertir a nadie, ni siquiera para convertirnos a nosotros mismos. No obstante, el Señor ha colocado sobre tus hombros y mis hombros la responsabilidad de enseñar a otros la palabra de Dios. ¿Estás tú cumpliendo con ese rol? Cuando hay un nuevo creyente entre nosotros, tú te pones a la disposición del Señor y ayudas en el discipulado de esta persona. ¿Estás tú en tu trabajo, en horas de almuerzo, con algunos colegas o compañeros, viviendo el evangelio? Quizás en algunos momentos no te permitan predicar, pero ¿estás viviendo el evangelio? Las personas que te ven dicen, este es un cristiano genuino. Yo estoy viendo a Cristo reflejado en esta persona. ¿Estás enseñando a Cristo con tu vida? Es un punto de reflexión, mis amados, que cada uno de nosotros deberíamos de mirarnos. Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? Se refiere justamente a aquellas personas que aún no conocen el evangelio. Pero ¿cómo ellos van a creer en el Señor? ¿Cómo lo pueden invocar si ellos no han creído en Cristo? Ahora, ¿cómo ellos van a creer en Cristo si no han escuchado de Cristo? ¿O cómo irán de Cristo si no hay quien les predique? Como dice el texto. Así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Estás tú siendo un camino de bendición para otras personas? ¿Están escuchando ellos a Cristo a través de tu vida? Es una pregunta que debemos de reflexionar cada uno de nosotros. Con esto en mente, quiero que cada uno de nosotros cerremos nuestros ojos. Ya para concluir, quiero hacer un llamado justamente especial a algunas personas. Por lo tanto, pido a todos que cierren sus ojos. Amigo, tú que me escuchas, tú que has escuchado el Evangelio de Dios, tú que has visto la oferta de salvación que tiene el Señor, tú que conoces las consecuencias de vivir en pecado. No importa el color o la gravedad del pecado, siempre la situación es la misma: muerte eterna apartado del Señor. Tú que has venido aquí, no es prodigiosamente, no fue porque te invitaron, efectivamente Dios utilizó algunas herramientas humanas para que te trajese aquí, para que escucharas hoy la palabra. ¿Qué tú harás con esta información? ¿Algo solamente intelectual? ¿O tú sentiste que el Señor trabajó en tu corazón? Salmos capítulo 95, Salmo 95, versículos 7 al 8. Dice que si escuchas hoy su voz, como la escuchaste hoy, no endurezcas tu corazón. 2 Corintios 6, 2 dice que hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Considerando las consecuencias eternas para tu vida, ¿qué posición tú vas a tomar al respecto? ¿Continuarás viviendo de espaldas al Señor? ¿O entregarás de manera definitiva tu vida al Señor? Al igual que tú, hace 13 años también, yo tuve la misma situación y tuve vergüenza de recibir a Cristo. Pero en su gracia y en su poder transformador, Él me trajo a sus pies y no me avergüenzo y no me arrepiento de haber recibido al Señor. ¿Qué tú vas a hacer? Quizás alguno de ustedes tenga vergüenza de decir yo he aceptado a Cristo. Pero ¿sabes qué? Todos los que estamos aquí como creyentes genuinos ya hemos pasado exactamente por el mismo proceso y no nos avergonzamos. Si el Señor abrió tu corazón, si efectivamente tienes convicción de pecado, de justicia y de juicio, entrega tu vida al Señor. Puedes levantar tu mano si así lo quieres. O puedes hablar directamente con la persona que te trajo
o acercarte a uno de nosotros y confesarle que recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, no te vayas de este salón sin entregar tu vida a Cristo para salvación eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta mañana y por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado al corazón de la iglesia. Y es mi oración, Señor, que también hayas hablado al corazón de algunos amigos que estén entre nosotros. Ten misericordia de sus vidas. Y si te plugo, Señor, colocarles el don de salvación de ellos, permítenos saberlos y ayudar a estas personas, Señor, a seguir tus caminos. No nos avergonzamos de Cristo, no nos avergonzamos del Evangelio, mas sí amamos tu palabra y amamos el camino del Señor. Sé con nosotros, Señor, y permítenos cada día más exponer de manera clara tu palabra para salvación de otras personas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Buenos días.